Bueno, a continuación, el ingeniero Mauricio Iván Tenorio Suárez nos va a presentar su tema de tesis en este seminario, que se titula Diseño de un circuito integrado CMOS con robustecimiento a radiación para aplicaciones médicas. Sus asesores de tesis son el doctor Víctor Hugo Ponce Ponce y el doctor Rodolfo Sánchez Fraga, quien es investigador del CIDESI. Adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues el proyecto que yo estoy investigando en este momento justamente tiene que ver con el diseño de un circuito hacemos para aplicaciones médicas resistentes a radiación. Entonces, vamos a dar una breve introducción sobre el panorama que conlleva pues el marco teórico de este proyecto, ¿no? Entonces, primero hay que hablar sobre qué es la radiación ionizante. La radiación ionizante, pues es esa energía que tiene, es aquella que tiene la energía suficiente para alterar la estructura molecular de los materiales. Esta lo podemos ver, por ejemplo, de hecho, como lo pongo aquí, es muy común en aplicaciones aeroespaciales. ¿Por qué? Pues porque en este caso la radiación cósmica, las partículas solares, son energías que tienen, son fotones que tienen mucha energía, entonces llegan a alterar y a dañar la mayoría de los circuitos de microelectrónica pues comunes, ¿no? Entonces, de hecho, este tipo de proyectos, si uno los busca en el estado del arte, pues la mayoría están enfocados justamente en aplicaciones aeroespaciales. Sin embargo, el enfoque que se le está dando ahorita es para aplicaciones médicas. ¿Por qué? Pues porque específicamente en los equipos, por ejemplo, de imagenología incluso en los dispositivos implantables, ahí tenemos dispositivos y microelectrónica que requiere de resistencia a radiación. ¿Por qué? Pues porque tenemos fuente de radiación artificial. En este caso, ¿cuál es la fuente de radiación artificial más común? Pues son los rayos X y la radiación gamma, producto de los marcadores nucleares. Entonces, justamente de la exploración por rayos X, por ejemplo, tenemos estos que son algunos de los principales dispositivos, equipos de imagenología. Entonces, pues tenemos lo que es la radiografía estándar. Ahí realmente no nos importa mucho la parte del tiempo, ¿no? Porque es una imagen que se toma y es en ese momento. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, como la fluoroscopía, el cual pues son imágenes que se producen de manera continua o de manera pulsada, ¿no? Con estos rayos que se emiten, todos estos son de rayos X, ¿no? Por ejemplo, este es muy común para estudios gastrointestinales. De hecho, seguramente la han escuchado con otro nombre, como lo que es la angiografía, porque también se ocupa para analizar el movimiento del flujo sanguíneo. La otra que también es muy común, y de hecho ahorita vamos a ver en una tabla que es la que tiene mayor dosis de radiación efectiva, es la tomografía computarizada. En esta se parece un poco a la fluoroscopía. La diferencia es que mientras en la fluoroscopía es una imagen, un estudio que se centra sobre todo en el movimiento de los órganos y de las estructuras. Aquí sí nos importa el tema pues, del tiempo, y en la tomografía computarizada no, nos importa más bien la resolución espacial. Entonces, y de manera un poco similar también con las mamografías, las cuales pues también nos interesa, ¿no? Que haya una resolución espacial buena. ¿Por qué? Pues porque en eso va a rescindir mucho del diagnóstico que nos puedan brindar. La otra son todo lo que tiene que ver igual con equipos de imagenología, pero esta vez ya no con rayos X, sino con marcadores nucleares. ¿Esto cómo funciona? Pues de manera general, nos inyectan trazadores radioactivos, ya sea por vía intravenosa o de manera ingerida, y entonces la radiación que comenzamos a emitir nosotros de manera momentánea la empiezan a detectar estos equipos, como lo puede ser un SPECT y un PET, ¿no? Y justamente, de hecho, estos estudios tampoco requieren de una tasa de muestreo alta en cuestión del tiempo, pero nuevamente la cuestión pues del espacio, o sea, la cuestión de la resolución espacial es la que sí nos importa. Después, aquí está la tabla que yo les comentaba, para que pues me crean. este, Tenemos, por ejemplo, aquí nos está diciendo, ¿no? Que justamente la resolución espacial de la tomografía computarizada, por sus siglas en inglés, pues es muy baja. En cambio, o sea, a comparación, por ejemplo, de la que requieren otro tipo de estudios, ¿no? En cambio, la resolución temporal es bastante alta, ¿no? Y pues justamente aquí están algunos de los estudios que yo les comenté, en las cuales pues se puede ver que la resolución espacial tiene un mayor peso a comparación de la resolución temporal. Incluso estamos hablando de que el PET y SPEC tienen una resolución o sea, en cuestión de minutos, o sea, dura mucho a comparación de las características que requiere, ¿no? En cuestión del espacio. Y también tenemos aquí una pequeña tablita que ejemplifica el tema de la dosis, ¿no?
Por ejemplo, aquí estamos hablando de que, como les comentaba, la tomografía computarizada en todas sus variantes es la que más dosis efectiva tiene. Incluso esta, por ejemplo, pueden ver que tiene 20 milisieverts, a comparación de estudios que, por ejemplo, la radiografía convencional que tiene 0.001. Entonces, aquí podemos ver que justamente la dosis es bastante, pues, considerable, ¿no? La siguiente, por favor. Después, entonces, una vez que ya entendimos como que el panorama general de estos estudios, podemos ya empezar a hablar de los efectos de la radiación en los semiconductores. Entonces, esto es bastante interesante y de hecho, creo que no todas las referencias como que lo establecen de manera tan clara, porque pues tenemos dos efectos principales y uno es la dosis total de ionización, que es el que tenemos en pantalla, la cual, como se comenta en esta lámina, se refleja en modificaciones en la transconductancia, en el voltaje de umbral y en aumento de la corriente de fuga. ¿Esto por qué pasa? Pues porque este efecto es producto de una radiación a largo plazo. O sea, es decir, después de que el equipo ya estuvo sometido un buen rato a la radiación, o sea, no es una cuestión de minutos, sino es una cuestión pues de meses, incluso de años, ¿no? Ahí es donde empieza a tener efecto este tipo de radiación. Y entonces estas partículas se empiezan a quedar atrapadas, sobre todo en la parte del óxido. Entonces, una vez que quedan atrapadas en la parte del óxido, empieza a aumentar la corriente de fuga y a su vez, pues también el voltaje de umbral, ¿no? Y el otro efecto es completamente como paralelo, ¿no? O contrario. ¿Por qué? Porque son los efectos de evento único, o los single event effects, por sus siglas en inglés, los cuales ahora se centran en el resultado de una radiación en un corto periodo. Y de hecho, incluso en las referencias hablan, por ejemplo, de que son los efectos de partículas, o sea, tal cual de que si una partícula tiene interacción con el circuito. O sea, ya no se hablan de una cuestión de largo plazo, sino de un corto periodo de tiempo. Y estos, por ejemplo, ahora se presentan, de hecho, de manera teórica, tienen unas variantes en los nombres. De hecho, estas son importantes porque después las vamos a ocupar en otras tablas. Unas son los single event offsets, que prácticamente se reflejan como cambios en los en los bits de la memoria. De hecho, es a donde más les afecta, a las unidades de memoria. Los otros son los efectos de evento único en el transitorio, los cuales son pues variaciones en el voltaje, ¿no? Por ejemplo, aquí como lo tenemos está la compuerta y a pesar de que tenga pues una cierta codificación en su entrada, pues la salida de repente varía, ¿no? Por este efecto de la radiación. Sin embargo, bueno, aquí no se ve, pero aquí dice no destructivos. Justamente estos efectos son no destructivos porque generan cambios y pues, como los puntos de voltaje que les comento y corrientes espurias, pero no, digamos, no son destructivos, ¿no? A comparación de los otros efectos. Por ejemplo, uno de estos que sí afectan de manera destructiva al semiconductor son los single event latch-up, que prácticamente se resumen a que llega la partícula, se genera, como llega la partícula y le impacta el semiconductor, empieza a generar una densidad de pares electrón anormal. Entonces esto a su vez genera que se empiezan a producir ciertas cargas parasitarias que lo que también produce es que a los transistores, por ejemplo en este caso el P o el N, pues lo llevan a una sobrecarga. Y de hecho estos sí son los que, como les comento, son destructivos, porque pues una vez que se llega a la sobrecarga, pues ya se dañó el elemento, ¿no? Y, exactamente, gracias. Entonces, una vez que ya entendimos cuáles son estos efectos de radiación, cómo protegemos a los circuitos, ¿no? Entonces, una técnica, más bien no una técnica, sino como un diseño, o sí como una ruta de diseño, es robustecimiento a radiación por proceso. Esto, como su nombre lo indica, pues es ya meterse literalmente con los procesos de fabricación que son específicos para este tipo de circuitos, pero que lastimosamente, como ya se lo estarán pensando, pues pues de entrada requiere más costo, ¿no? Es más costoso, no es tan flexible, porque justamente como son técnicas específicas, pues digamos que los circuitos también se ven un poco limitados por esa parte, y a su vez, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, que es una de las técnicas de robustecimiento de radiación por proceso, es esta que vemos aquí, que es la tecnología CMOS sobre aislante, de hecho esta es de Honeywell, y de hecho podemos ver que está el silicio, esta es la estructura que conocemos típicamente, del silicio, el óxido y la compuerta del source y el drain, pero en este caso, pues el óxido tal cual forma una capa
que aísla, o bueno, que mantiene separadas, ¿no? Tanto el source y el drain, y ya no tiene contacto directo con el substrato. De hecho, esta parte es la única que queda como del substrato. Pero pues como les comento, es un proceso pues que requiere tanto dinero y una mayor complejidad en cuanto a las técnicas de fabricación. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos el alcance, a nuestro alcance, pues el robustecimiento por proceso? Está el robustecimiento por diseño, y de hecho este es el que estoy yo ocupando en mi trabajo, y por eso lo estoy poniendo aquí, porque este ya involucra meterse con técnicas de algunas modificaciones que podemos implementar en el diseño, en el layout, o incluso en la arquitectura global del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que son cambiar el voltaje del umbral, y aquí podemos ver que esto pues, tiene un efecto directo en la mitigación de los TID, que les comenté hace ratito, pero a su vez es muy interesante porque, o sea, otra técnica es bajarlo, y esto tiene la mitigación de los single event effects, ¿no? Entonces, de hecho, otra, por ejemplo, de las que encontré que se ocupa mucho es el uso de anillos de guarda. Tiene una mitigación de los efectos de latch-up, por ejemplo. Pero bueno, eso solamente es como un panorama general, y sobre todo para que veamos cómo entre ellos, entre estos efectos, de repente como que se contraponen un poco, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Es diseñar y validar una arquitectura de circuito integrado robustecido a radiación por diseño, y utilizando tecnologías en modos de acceso abierto. En este caso, pues tiene el enfoque de aplicaciones biomédicas, ¿no? Y ya sobre los objetivos específicos, pues tenemos tal cual lo que es la evaluación de las arquitecturas, o sea, el diseño de las mismas, incluso implementar ciertos elementos de una biblioteca que facilite el diseño de los mismos, y como tal, pues la evaluación de los módulos. Entonces, un poco ya hablando de lo que se hizo en este segundo semestre, pues fue primero tener un contacto con lo que es el estado del arte, ¿no? Entonces, lo que encontré es que al menos los trabajos que sí proponen estructuras que están aterrizadas a aplicaciones médicas se han centrado sobre todo en el uso de electrónica de soporte para los detectores de cadmio, zinc, telurio. Estos son los detectores que, por ejemplo, podríamos encontrar nosotros en una tomografía computarizada. De hecho, se le conoce como flat panel, y estos son los detectores que se encargan de recibir esa radiación con la que nos están pues, irradiando y formar la imagen. Pero entonces, no sirve de nada tener un buen detector si no tenemos una electrónica que pueda procesar esa señal, o sea, que le pueda dar soporte a esa resolución. Entonces, por eso que pues, han propuesto algunas arquitecturas, y para no empezar a hablar de todo el marco que encontré, pues puse algunos de los trabajos principales que hablan sobre esto, y entre ellos, pues algunas de las características generales que tienen es que hablan sobre que la arquitectura propuesta pues es un SAR, o sea, ocuparon un convertidor analógico digital de aproximaciones sucesivas, específicamente de 12 bits, los dos, por ejemplo. Hablan de que tienen una frecuencia de muestreo en el orden de megahertz, entre 1 y 2 megahertz, por ejemplo, y tienen pues también un consumo de energía bajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso es inferior a los 12 miliwatts, ¿no? Y también, hablando de las técnicas de robustecimiento de radiación, por ejemplo, algunos de ellos pues han ocupado las técnicas que yo les comenté, ¿no? Por ejemplo, el tema de los anillos de guarda, también han empleado algunos transistores llamados anulares, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y algunos también han empleado, por ejemplo, tal cual filtros, ¿no? Por ejemplo, filtros digitales para reducir los efectos, los single event effects, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo yo? Y también un poco sobre bueno, lo que se está proponiendo en conjunto, y a su vez lo que se avanzó un poco también en este segundo semestre, pues es la idea, ¿no? De lo que engloba la arquitectura. En este caso, lo que se va a hacer es una arquitectura del SAR, que pues obviamente es común a lo que se encontró en estado del arte, el cual estaría compuesto por estos bloques que vemos aquí a continuación. Entonces, de manera general, lo que hace el ADC de aproximaciones sucesivas, pues es justamente recibir la señal de entrada y empezar a compararla con un voltaje de referencia, y de acuerdo a cuál sea mayor, o sea, entre la señal de entrada y el voltaje de referencia, se va convirtiendo la señal a una codificación de unos y ceros, de un tamaño que depende de la resolución del ADC, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos elementos que ahorita vamos a explicar, pero digamos que las ventajas que ofrece, por ejemplo, el usar este tipo de ADC, justamente es que la complejidad pues es sencilla, o sea, sencilla en comparación de otras estructuras,
También tiene un bajo consumo de potencia, como lo que veíamos en láminas anteriores, es lo que se requiere para aplicaciones biomédicas, y pues también tiene una resolución media alta, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay algunas matrículas comerciales que sí tienen, o sea, que son de convertidores analógico digitales y son comerciales. Por ejemplo, esta que vemos aquí, y este es de Texas Instruments, y también es un SAR, ¿no? Entonces, pues ahí un poco de cómo aterrizamos la propuesta. Gracias. Entonces, hablando brevemente de lo que componen estos bloques, pues el primero, del SAR, el primero es un registro de corrimiento, que este prácticamente lo que hace es pues controlar el tiempo de conversión, ¿no? Pues se va a implementar mediante un circuito de secuencial con flip-flops tipo D. La siguiente. Sí, la otra sería como tal el registro del SAR, que lo que hace es almacenar el resultado de la conversión, y que de hecho va a ser la salida del ADC, ¿no? Una vez que termina su ejecución. El siguiente es un conversor digital analógico, justamente porque como ya tenemos la salida del SAR, requerimos ahora convertirlo a una señal de voltaje para hacer la conversión que yo les comentaba hace rato. Y de hecho, gracias. Ese se estaría implementando pues con la estructura general, que prácticamente son un conjunto de capacitores ponderados, en los cuales cada capacitor pues, representa un bit del valor digital, ¿no? Del que se está sometiendo a la conversión. Internamente, el DAC pues también tiene un multiplexor, el cual durante cada fase que se realiza la aproximación, pues le conecta el capacitor correspondiente, ¿no? Y el otro módulo que compone el SAR es el comparador. Por ejemplo, se estaría implementando con 3 etapas. Una que sería la de preamplificación, el cual amplificaría la señal de entrada. El siguiente sería un circuito de decisión, simplemente para saber cuál de las entradas es mayor. Y después un módulo de postamplificación, el cual pues ya amplificaría la decisión tomada por el módulo anterior y produciría la salida digital. Nada más para terminar de explicar esta parte, el módulo que también compone el SAR es que es el Sample and Hold, que como su nombre lo indica, pues prácticamente es el que se encarga de muestrear y de mantener esa señal a la entrada del convertidor analógico digital, ya que pues, recordando esta conversión se hace bit a bit, entonces pues, requerimos que esa señal se mantenga estable durante ese tiempo. Ahora sí, la siguiente. Gracias. Y bueno, eso fue como parte de la arquitectura que se está proponiendo, pero ¿en dónde viene la parte de la resistencia a radiación? Pues en este caso lo que se va a hacer, van a ser dos cosas. La primera va a ser, ya que tenemos el módulo del convertidor analógico digital, se podrá conectar a una etapa de preamplificación relativamente sencilla, simplemente como un acondicionamiento de la señal, y esto va a componer un módulo. Y entonces, ya que tengamos un módulo, lo vamos a repetir 3 veces. Esta repetición de los 3 módulos idénticos, como se menciona aquí, se estaría sometiendo simplemente a un circuito botador. ¿Para qué un botador? Pues para que justamente pueda decidir, por ejemplo, si alguno de los módulos falló, lo cual sería, por ejemplo, correspondiente a los efectos a los single event effects, ¿no? De que a lo mejor solamente la partícula impactó en uno de ellos y no en los dos, ¿no? O si, por ejemplo, los 3 fallaron, pues ya sabríamos que entonces efectivamente hay un dato erróneo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estaría haciendo el botador. Y esto, de hecho, incluso como lo veíamos en láminas anteriores, pues el tener sistemas de redundancia es un mecanismo que permite reducir los efectos de los single event effects, ¿no? Entonces, antes, eso por el lado de los efectos de evento único, y por el lado de la dosis total de radiación, que eran los otros efectos que veíamos, se estarían empleando celdas, celdas con transistores tanto rectangulares como transistores LT. Los transistores LT son transistores de layout encapsulado, que de hecho, como podemos ver, a diferencia de los transistores normales, estas son estructuras que rodean la parte del canal, de la región activa, con la estructura de la compuerta, y a su vez con la estructura del óxido. Entonces, esta es una técnica que ha sido pues, bien documentada en aplicaciones aeroespaciales, pero que no se ha explorado en aplicaciones pues, biomédicas. Entonces, esa sería la otra propuesta que se está ejecutando para reducir los efectos del TID. Entonces, justamente es lo que me va a llevar al otro punto,
Sí, de hecho estas celdas son las que ya se cuenta, gracias al apoyo del CIDESI, se tienen el conjunto de layout de celdas de transistores rectangulares y de transistores LT, pero se tienen esas celdas estándar, pero todavía no se tienen algunos de los elementos para completar la biblioteca, y que ese es uno de los trabajos que también estuve avanzando en este semestre, el cual pues fue generar algunos de los recursos que se necesitan para ejecutar la conversión desde los archivos de descripción de hardware hasta los archivos de fabricación, que serían los GDS, ¿no? Entonces, uno de esos elementos fue generar un archivo Liberty. Para eso, la primera propuesta fue emplear algunas de las herramientas pues, de pago, en este caso el Liberate de Cadence, pero pues con ese no se tuvo mucho acceso, entonces lo que se hizo fue pues migrar esto a la parte de tecnologías open source y se encontró un código que de hecho tiene hasta su propia publicación del año pasado, el cual es de acceso libre y está hecho en Python y permite realizar celda a celda a partir de la descripción del netlist, permite generar el archivo, un archivo Liberty. O sea, es decir, esto se traduce simplemente a que permite generar los archivos necesarios para hacer la simulación de tiempo y potencia de las celdas. Pero pues lo complicado aquí, de hecho sí me tardé bastante en esta parte, fue que lo hace celda por celda. Entonces, pues en mi caso, yo requería que pues automatizar ese proceso, ¿no? Porque yo tengo los archivos, los archivos de layout, ¿no? Yo no tenía el netlist. Entonces lo que hice fue generar un script para integrar esta herramienta que encontré, la cual no sé si se alcanza a ver mucho, pero lo que hace primero es pues corroborar la existencia de los archivos de layout, posteriormente convierte estos archivos a descripciones SPICE, extrae los parámetros y, y ya que extrajo los parámetros, ahora sí se los pasa a la herramienta de Python, que de hecho se llama libreto, y entonces empieza la conversión uno a uno, y finalmente lo que hace es unificar esos archivos. Esto parece muy sencillo, pero pues no lo es tanto, porque, porque el código, el original o el código base que se liberó del libreto de esta herramienta open source, pues está un poco limitada, o sea, limitada en el sentido de que pues tiene un tipo de estructuras, ¿no? Pero a lo mejor para las que yo requiero, pues se necesita darle otro soporte, ¿no? Por ejemplo, tiene un buffer, pero no tiene un buffer de 4, ¿no? Por ejemplo, un 4 por X, ¿no? O tiene un buffer normal, pero no tiene el triestado. Entonces yo lo que hice fue darle soporte a las estructuras de las compuertas que se tienen en las celdas estándar de la biblioteca de CIDESI, ¿no? Entonces, pues con éxito se logró generar hasta el momento el archivo Liberty de todas las celdas combinacionales. Falta validarlo, y de hecho ese es uno de los puntos que se va a realizar, pero pues sí se logró generar este archivo Liberty. Y otro de los avances fue tener contacto con esta herramienta llamada Qflow, que de hecho es como es un poco el flujo que maneja, por ejemplo, OpenLane, que es con el que muchos están trabajando, solo que esta, por ejemplo, tiene algunas variantes en las herramientas que se ocupan, ¿no? Por ejemplo, la síntesis la hace con Yosis, también OpenLane la hace con Yosis, la colocación la hace con Greywolf, el enrutamiento con Router, la verificación de RC y la edición de layout la hace con Magic, y el análisis STA la hace con Vesta. Entonces, esto lo que hace, pues es, sobre todo a mí me va a ayudar a poder optimizar una vez que ya se tengan los archivos validados, por ejemplo el Liberty, ya que se tenga el diseño bien establecido, pues poder llegar hasta los archivos GDS, ¿no? De hecho, aquí puse un ejemplo de una conversión de un inversor, y de hecho con el archivo Liberty que generé, ya no lo puse, pero pues ya logramos pasar la síntesis. Entonces, a pesar de que falta validarlo, pues ya no tuvo ningún error, ¿no? Para pasar esa etapa del proceso. Y la siguiente. Y por la siguiente, pues ya serían las actividades por realizar, lo cual pues es diseñar, implementar y a su vez evaluar la arquitectura que yo les presenté al inicio. Como les comentaba, también pues validar ese archivo Liberty con los modelos de los transistores que tienen allá en CIDESI. Y también se está proponiendo, espero que alcance el tiempo, llegar a hacer la simulación al menos de los efectos de los single event effects, porque como lo vimos, pues son variaciones en las unidades de memoria, o son, por ejemplo, pulsos espurios de voltaje, entonces eso sí se podría llegar a simular, sobre todo pues para ver el comportamiento del circuito, ¿no? Y creo que ya, eso sería todo. Gracias, Iván. Sí.
Pero yo tengo una pregunta. Sí. ¿El convertidor ADC ya está diseñado o también lo va a diseñar? No, el convertidor se estaría, justamente esa es la propuesta de diseñar el convertidor. Lo va a diseñar, Sí, pero porque, bueno, perdón, porque justamente, de hecho, eso qué bueno que lo preguntas, se me pasó. De hecho, no se necesita meterle el robustecimiento a radiación a todos los componentes del ADC. De hecho, en las referencias que se encontró, se comenta, que los componentes que sobre todo requieren ese robustecimiento es tal cual el comparador y pues, las unidades de memoria, que en este caso serían los registros. Entonces, a esos componentes sí se les estaría colocando los transistores LT y a todo lo demás serían los transistores rectangulares convencionales. sí, claro, porque entonces digamos, comparador va a ser ahí un diseño, ahí sí que full custom, ¿no? Porque usualmente en esta arquitectura todo lo dice ahí, bueno, todos los 3 bloques que están ahí arriba, digamos, eso se hace usualmente con, ¿cómo se llama? Con VHDL, ¿no? Con síntesis automática y ahí, entonces básicamente acá sería el comparador a donde va a poner los transistores de anillo. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Sí. ¿Podrías poner la lámina 8, por favor? La 18, perdón. Ok. Platícanos un poco de lo que has averiguado sobre el por qué formar un layout con esa geometría, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tienes de las figuras del lado izquierdo un inversor, como generalmente se hace, ¿no? Y el del lado derecho, de hecho, se lo tendrías que hacer tú polígono por polígono, porque no se genera automáticamente así, pero platícanos qué fenómenos ocurren ahí que mitigan un poco el tema de la radiación. Sí, por ejemplo, en este caso, o sea, tanto las celdas de los transistores convencionales, los rectangulares, y los LT, esos son los que ya se cuenta con las librerías de CDESI. De hecho, como bien lo comenta, por ejemplo, la ventaja que dan el usar este tipo de topologías es que genera que los circuitos se vuelvan pues menos susceptibles, sobre todo a los efectos Teide, ya que al generar este tipo de estructuras pues anilladas, lo que se hace es fungir como un método de escape para las cargas que quedan atrapadas y así reducir la corriente de fuga que se empieza a generar. Y de hecho, por eso es que es una técnica que no ha sido muy explorada en algunas aplicaciones, sobre todo, al menos en este campo médico, porque es complicado hacer estas celdas, o sea, es difícil entender y calcular, hacer el modelado de la relación, por ejemplo, la relación de aspecto del layout que comprende estas celdas, pero la ventaja es que en este caso ya se tienen, y pues justamente, como bien lo comenta, a pesar de que la topología quizá que yo estoy presentando, o la arquitectura que estoy yo mencionando del conjunto del ADC, quizá no sea tan compleja, pero la verdadera complejidad va a estar en el layout para poder hacer justamente el diseño de señal mixta de estos transistores, tanto rectangulares como los transistores LT. Sí, pues sería una sugerencia de mi parte. Bueno, como estamos arrancando, vas concluyendo el segundo semestre, entonces tu primer semestre en tesis. También apenas estás llevando los cursos de diseño, pero esto es parte de lo central en tu tesis, porque estás empleando transistores que los acomodas en un layout, haces una topología distinta a todo lo demás, y habría que dar un poquito más de background en eso, ¿no? Porque dices, ya son celdas que se tienen, sí, pero tenemos que poderlas explicar, ¿no? Con algunas, algo de teoría, ¿no? El por qué, ¿no? Porque eso pues, le da una particularidad a tu tema, ¿no? O sea, le da cierta originalidad el que emplees este tipo de celdas para construir bloques que ya existen, ¿no? Pero más bien nada más que hay que explicarlo con un poco más de detalle, si se puede. Gracias. Sí, me parece muy interesante porque, por ejemplo, el comparador usualmente lleva un par diferencial en su entrada. El par diferencial es muy crítico porque ahí es donde se da el offset que pueda llegar a tener el comparador. El layout que tú hagas de tu comparador pues tiene que seguir todas las técnicas de precisión
Y con estas topologías robustas a la radiación, va a ser muy interesante ver cómo se comporta el mismatch, ¿no? Sí. Está muy interesante. Pues, Sí, bueno, aprovechando que ya tengo aquí el micrófono, tal vez como sugerencia, ahorita su presentación fue así como muy rápida, entonces, sí, pausar un poquito, no, digo, no como cierto personaje de la política, pero sí llevar Sí. más o menos a buen ritmo su presentación. Ah, Y tal vez no sea la palabra indicada en español votador, sino más bien un circuito como que selector, realiza capacitor. una votación, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas es un consenso, ¿no? Y sí se entiende que, bueno, se debe tomar como la decisión. Ujú. Por ejemplo, si dos módulos sacan cierto tipo de señal, bueno, pues ahí el circuito que se encarga de votar, pues va a tomar como Vale. decisión la de esos dos módulos. O si son los tres, pues bueno, los tres, ¿no? Ujú. Sí. Sí, ¿me iba a decir algo? Ah, no, sí, pues, Ok. Y tal vez algo que a mí me llama la atención es cómo vamos a decir, una vez que ya se realizó todo el diseño y todo está perfecto, ¿cómo se puede comprobar? Porque se supone que esto va a estar de alguna manera sujeto a un cierto tipo de radiación, pero en la realidad, ¿cómo se caracteriza eso? por ejemplo, al menos, o sea, todo lo que conlleva la parte de la comprobación, justamente como lo mencionaba al final, una va a ser la simulación, hacer pues el test bench que simule estas condiciones de los signal event effects. La otra, ya no la mencioné por completo, pero también espero que me alcance el tiempo, es que, por ejemplo, en el CIDESI cuentan con una licencia de un software que se llama TICAP, el cual nos permitiría ejecutar la simulación de la dosis total de radiación. ¿Por qué? Porque con esto se podría cargar el modelo normal y un modelo de un transistor, por ejemplo, que ya lleva, ya tiene variaciones en la corriente de fuga y en el voltaje de umbral para simular, por ejemplo, esto para simular solamente el comportamiento del efecto de la radiación, ¿no? Pero como comenta, ya en la realidad, la ventaja que se tiene de tener estas celdas personalizadas allá en Querétaro, no solamente es el poder, pues, un poco jugar y manipular los archivos, sino que como ellos tienen el proceso, y son, pues son ellos especialistas en ese proceso, pues sí se podría fabricar. De hecho, la idea, sería, pues, fabricar al menos la parte del comparador y del modelito del registro del SAR, fabricarlas y pues someterlas ahí a radiación con un tomógrafo que creo que tienen, un resonador creo que tienen. Ok. Ajá. Sí. Y me pareció muy interesante esa lámina donde presenta las diferentes técnicas que se pueden llegar a Ah, sí, utilizar para compensar. sí está interesante. Sí. Creo que, digo, yo sé que ahorita ya nos lo acaba de aclarar que estas celdas de cierta manera ya se pueden tener disponibles, ¿no? Se pueden utilizar. Sobre todo la parte esta de layout que tiene el anillo de guarda, ¿no? Pero tal vez sería interesante, digo, es una sugerencia, que usted explorara de toda esta lista de técnicas, cuáles otras se podrían utilizar, digamos, ahorita, en este momento, o sea, que no necesitara, como lo decía al principio, a lo mejor tener ya un canal, eh, sí, o sea, un canal creado o algo por el estilo, ¿no? Esa parte del canal aislado, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor la separación, de hecho, otra de las técnicas es la separación entre el transistor P y el N, que también se comenta tiene buenos efectos para los single event effects, a lo mejor jugar también un poco con eso, ¿no? Ándele. Sobre con la distancia, entonces sí, yo creo que también sí. Bueno, ok. Podría. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencia? Bueno, pues le damos las gracias